¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Carlos Valle. A nombre del IPIDET les doy la bienvenida. Como ven, ya el horario de los eventos ya es 7 de la noche, ajustándonos un poco ya a las cosas que se van normalizando de a poco, ¿no? Bueno, en esta ocasión el IPIDET tiene el gusto de darle presencia y voz a las nuevas generaciones de profesionales contables, ¿no? Dos personas muy jóvenes, pero que tienen una carrera muy destacada, de la cual me siento realmente muy orgulloso, ¿no? Nos acompañan en esta ocasión José Carlos Capuñay, ¿no? Contador egresado de la Pontificia Universidad Católica y especialista en normas contables, docente universitario y ha escrito artículos también en especialidad. Y también nos acompaña Jaime Palián, quien es egresado de la Universidad San Marcos, desarrolló una carrera en KPMG Perú y actualmente trabaja en KPMG México, ¿no? Donde es Active Manager, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, los dejo primero con José Carlos, quien hablará de la norma de arrendamientos durante los primeros 30 minutos, y los siguientes 30 minutos se los dejaré a Jaime para que hable del tema de la NIC 36, implicancias en COVID, y finalmente tendremos unos últimos 10 minutos, ¿no? Para tratar las preguntas que pueden ir también enviándolas ya por chat, ¿no? Entonces, José Carlos, bienvenido, listo para escuchar tu exposición. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Yo soy José Carlos Capuñón. Gracias, Carlos, por la bienvenida. Gracias por la invitación también al IPIDET. Bueno, un poco les traje hoy para compartir un tema que muchos están consultando a raíz de, bueno, de todo este contexto de aislamiento y de la pandemia, ¿no? Que es básicamente el tema de las modificaciones que puedan haber en caso de arrendamientos. Bueno, como ustedes saben, la norma de arrendamientos entró en vigencia el 1 de enero del 2019, ¿no? Es una norma, digamos, reciente, totalmente nueva. Basado en eso, todavía estamos en un proceso de implementación. Si bien ya entró en vigencia, las empresas han tomado su tiempo y su estudio para poder cambiar sus sistemas, llevar sus controles a esta nueva contabilidad. Entonces, en medio de este contexto, lo que nos piden ahora, el IASB saca una modificación en junio, con vigencia justo ya está oficializada, y eso requiere hacer unos cambios. Entonces, lo que normalmente están preguntando ahora es cuál es el cambio que hay que hacer, porque recién la acabamos de implementar, recién acabamos de hacer esta nueva contabilidad. Entonces, vamos a través de la presentación que me toca el día de hoy, comentarles qué ha pasado. Primero que nada, tenemos que entender que cuando ustedes tienen un acuerdo de alquiler en calidad de arrendatarios, es decir, cuando ustedes están pagando, hay una nueva contabilidad que está vigente. Y ahora, también esa nueva contabilidad puede ser modificada por algunos cambios específicos, basados en renegociaciones o en condiciones directas del contrato. Basado en este nuevo contrato de alquiler, en este nuevo acuerdo de alquiler, ustedes tienen una nueva contabilidad que se basa en un activo y un pasivo por derecho de uso. Es decir, ya dejan de estar presentándolo en los gastos del periodo como un gasto administrativo o de otra índole y ahora pasa a estar en el balance. Esto es algo que ya en teoría debe estar en la contabilidad desde el 1 de enero de 2019. Este pasivo por arrendamiento está asociado a los pagos futuros o a los pagos que van a hacer durante todo el contrato traídos a valor presente, lo cual a la vez genera un efecto de dinero en el tiempo que tienen que representar como un gasto porque se genera un interés implícito. Es decir, como tú tienes proyectado pagar todo durante todo el plazo del contrato, este pago total se convierte en el valor de ese activo porque representa la inversión que estás realizando en el activo que estás alquilando. Entonces, ese pasivo como tal te va a generar un interés por el efecto de dinero en el tiempo. Ahora, como tienes un nuevo activo, ese activo genera beneficios económicos y tú vas a consumir esos beneficios económicos, lo cual implica una depreciación o una amortización dependiendo de la naturaleza de tu activo subyacente, del activo que estás alquilando. Y finalmente lo que vas a tener es lo que ya conocemos todos, es el pago de la cuota de alquiler. Entonces, este pago de la cuota de alquiler, que es lo normal, te va a ir amortizando el efecto del pasivo que has calculado. Entonces, ¿qué sucede? Estamos recién a un año de haber implementado este cambio y ya nos han vuelto a modificar la norma. Entonces, todavía estamos adaptándonos a esto, que realmente eso todavía sigue siendo algo básico, porque lo más complicado vendría a ser este asiento inicial, que es el cálculo. Luego, el asiento 2, 3 y 4 es algo que vas a replicar de aquí en adelante. En el caso de los cambios que puedan ocurrir, lo importante de estas modificaciones es identificar dónde impacta. Porque si el día de hoy nos están diciendo que están modificando la norma por concepto del COVID, este cambio se está dando únicamente en este punto de aquí,
en la condición de pago o en la condición de diferimiento. O sea, por este contexto del COVID te están aceptando que pagues menos o que puedas de alguna manera diferir los pagos bajo ciertas condiciones. Entonces, el efecto de la NIF implica que tengas que ajustar este pago futuro. Acuérdense que el asiento 2, 3 y 4 es algo que van a replicar todos los años y con esta modificación pues tendrías impacto en este último asiento. Sin embargo, lo que muchos preguntan es, ok, eso está modificando con esta nueva oficialización de la norma, pero ¿qué ha pasado antes de este nuevo cambio? ¿Qué es lo que ya estaba vigente en la NIF 16? Y lo que estaba vigente es que ante una modificación tú tenías que hacer un recálculo, ¿no? Este recálculo evidentemente te afectaba el valor del activo y el pasivo, que es este de acá. Entonces, partiendo de este tema, para ver los efectos en el COVID, primero tendríamos que entender cómo impacta la contabilidad por las modificaciones ya existentes en la norma. El tema del COVID sí ha modificado, pero todavía ni siquiera estamos entendiendo cuál es la modificación que ya estaba en la NIF 16 y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Aquí les planteo unos datos para hacer este cálculo, ¿no? Un alquiler de oficinas de 3 años a partir del 1 de enero de 2020. Los asientos y la representación de este cálculo lo vamos a hacer semestral para poder ver el corte. Una cuota de 25.000, una tasa de 5.85 y el pago va a ser anticipado. De esa manera vamos a ver otro tipo de cronograma de pagos. La adenda, la renegociación que vamos a hacer, va a implicar que paguemos el 50% menos desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Es decir, para el segundo semestre del 2020 vamos a pagar el 50% menos y la tasa que vamos a considerar va a ser una tasa modificada que implica el 5.85 más 100 puntos básicos, ¿sí? Entonces, partiendo de estas características, vamos a reflejar cómo estos esquemas contables se ven implicados desde un punto financiero. Entonces, por favor, aquí, ¿me pueden confirmar que están viendo el Excel? A ver, mis colegas que están en línea. Muy bien, José Carlos, se ve. Excelente. Gracias. Igual, los que tienen alguna duda hasta lo que he conversado, me pueden ir haciendo consultas por el chat. Y si igual tienen algún problema con el audio, con la presentación, me lo van comentando para saber y poder adecuarme a estas condiciones, ¿sí? Bien, entonces, empezaremos con el cálculo. Tenemos un arrendamiento que empieza el 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre de 2022. La cuota mensual es de 25 y el pago es del tipo anticipado. Entonces, partiendo de estos datos, lo primero que tenemos que hacer es proyectar nuestros flujos de pago a futuro. Partiendo del momento inicial, ¿no? Este momento inicial viene a ser el 1 de enero de 2020. Y en este 1 de enero de 2020 no vamos a considerar un pago en el flujo. ¿Por qué? Porque este primer pago, acuérdense que es anticipado, pagado, por ejemplo, el 1 de cada mes, lo vamos a considerar por separado. No lo podemos incluir en el flujo. Porque de hecho, ya es un pago que se hace en el momento presente y no es algo que proyectar. O sea, no es algo futuro. Entonces, recién a partir del segundo momento es donde vamos a considerar este pago. Para efectos de considerar los momentos posteriores, yo voy a considerar una fórmula, ¿no? Como el fin de cada mes, y le voy a sumar 1 para llegar al 1 del mes siguiente, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque lo que sucede en la práctica es que muchos hacen el cronograma de pagos sin considerar fechas estimadas. ¿Cuál es el problema de esto? A ver, un ratito, mejor quito el video para que se puedan concentrar en el Excel y no se ponga lento, ¿sí? Yo les estaba comentando, debemos considerar las fechas porque eso va a hacer que nuestra estimación del cálculo sea más precisa, ¿no? Al tener esto, nos va a permitir generar un cronograma mucho más específico y de esta manera vamos a poder tener un cálculo más adecuado, ¿sí? Más fiable. Con este detalle hemos proyectado las cuotas hasta el último momento del pago, que es el 1 de diciembre de 2022. Esto que está aquí lo vamos a sumar para verificar cuántas cuotas vamos a pagar en total en nuestro flujo y me da este importe. Lo voy a poner por aquí en flujos restantes y la suma de estos dos me va a dar el flujo total que voy a pagar por este alquiler. ¿Correcto? Entonces, con este flujo total que yo tengo aquí, voy a determinar el valor del pasivo. El valor que diría en este primer asiento, el que va a reflejar el importe o el compromiso a pagar con mi arrendador. Y para eso voy a utilizar un valor neto actual, pero voy a utilizar un valor neto actual no periódico, ¿sí? ¿Por qué no periódico? Porque evidentemente los periodos que hay entre un pago y otro no son necesariamente iguales, o sea, no representan 30 días, todos los meses no tienen 30 días.
Por esa razón voy a considerar los valores que tengo aquí y además las fechas que también tengo aquí. Esto es importante porque hace que el cambio del valor del pasivo por arrendamiento sea más exacto, como ya les mencioné. Voy a tomar este pasivo y lo voy a considerar como el punto inicial de mi cronograma de pagos. El momento inicial, como les dije, no tiene una cuota. Y ojo que aquí en el cronograma de pagos, al ser un pago anticipado, el orden del cronograma cambia, porque el interés que se va a generar va a considerar que yo he pagado un importe, o sea, que he amortizado el principal al inicio del periodo. Entonces el interés se va a calcular como la diferencia de estos dos, el principal menos una cuota pagada al inicio. Adicionalmente, lo que voy a hacer acá ya con este saldo de mi principal, de la deuda, voy a calcular el interés que se origine por este importe de acá, ¿no? Por la tasa. Ojo que esto es una tasa efectiva anual. Luego tenemos que convertirla a diario para considerar la diferencia de días, que ese es el objetivo un poco de lo que estamos haciendo. Por hoy lo voy a mantener ahí. Ahorita lo voy a hacer. Ahorita continúo con la modificación. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de días transcurridos entre una y otra fecha, considerando que este va a ser el fin del mes de enero y este es el inicio del mes de enero. ¿No? Entonces voy a calcular la cantidad de días que hay en el mes de enero. Finalmente, terminamos la fórmula correspondiente para poder hallar el importe que nos compete, ¿no? Del interés. Y ahí lo tenemos. Pero evidentemente este no es el importe porque estoy usando una tasa efectiva anual. Esto lo tengo que convertir en una tasa efectiva diaria, ¿verdad? Y para eso simplemente voy a usar la fórmula típica que usamos en finanzas, que es la conversión de tasas. ¿Sí? Entre 365 días para hacer la tasa mucho más exacta, ¿verdad? Entonces, pues vamos a usar esa tasa que acabamos de calcular como el interés implícito y ahora sí nos parece un interés más razonable, ¿verdad? Entonces, para concluir nuestro cuadro, simplemente vamos a considerar el saldo del principal menos la amortización de la cuota más el interés generado. Y esto va a quedar así para los siguientes detalles, ¿no? A partir del segundo periodo, o perdón, el primer periodo de pago dentro del cronograma, ya voy a considerar el flujo de la cuota y las demás fórmulas solamente las debo copiar. Yo siempre aquí les digo a manera de juego, ¿no? Nos persignamos, esperamos que todo esté muy bien y jalamos la fórmula hasta el final, ¿verdad? Si acá nos da 0, significa que la formulación la hemos hecho bien y ya tenemos nuestro cronograma de pagos bien establecido. Hacemos la comparación y aquí podemos ver que el interés implícito generado por el efecto del dinero en el tiempo corresponde a 70.625. Si lo comparamos con el valor del pasivo, o sea, si se lo sumamos al valor del pasivo, nos tendría que dar el valor total de los flujos que he proyectado traídos a valor presente, ¿no? Que aquí estamos llegando a ese importe. Entonces, por el lado del pasivo ya tendríamos todos los datos para hacer la contabilización. Ahora lo que vamos a hacer es por el lado del activo. En el caso del activo, ustedes van a considerar un activo, ¿sí? Que va a ser equivalente al valor del pasivo. Ustedes lo pueden ver acá en la presentación. Era un activo con el valor del pasivo, implicaría que sea el mismo valor. Solo que en este caso, al ser un cronograma anticipado, tenemos que sumarle todos los pagos devengados o iniciales que se han hecho antes del flujo. En este caso, este pago anticipado inicial. Entonces sería valor del pasivo más este pago inicial. Entonces, este va a ser nuestro valor del activo. No necesariamente va a ser un valor del pasivo y eso va a tener un efecto interesante en el tema del diferido, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, este activo como tal, yo les había comentado, tiene que depreciarse. Entonces, vamos a hacer el detalle de la depreciación que tenemos a continuación. Entonces, tenemos el valor del activo que se va a depreciar entre la cantidad total de periodos transcurridos, son periodos mensuales por 3 años, son 36 meses, y esto lo vamos a replicar a lo largo de todos los periodos, considerando una depreciación de carácter lineal. Estoy consumiendo los beneficios económicos de carácter lineal. Y aquí en el lado derecho voy a considerar el consumo de los beneficios de forma que me dé un importe en libros. Luego voy a copiar estas fórmulas, acá lo voy a adecuar, para que siempre me dé un importe en libros. Si siempre me va a dar un importe en libros como tal, yo voy a considerar esto de aquí, y lo voy a correr hasta abajo. Y si todo me ha ido bien, el último importe debe ser 0, porque cuando terminó el contrato, entonces yo tengo amortizado todo mi activo que he estado usando, ¿correcto? Entonces aquí ya tenemos nuestro control del activo por derecho de uso y del pasivo. Vamos a hacer la contabilización, a ver qué tal nos va. Para eso vamos a ocultar estos detalles que ya no nos van a ayudar en este momento inicial. Vamos a considerar la contabilización a partir de esto. Lo que estoy haciendo es un poco replicar lo que les presenté como esquema en la diapositiva,
para que ustedes puedan ver cómo es que completamos este detalle. El activo por derecho de uso, vamos a empezar por el pasivo. El pasivo por arrendamiento va a ser el valor que tenemos aquí a valor presente. El activo por derecho de uso va a ser el valor del pasivo, más el importe que he pagado al inicio, que es este de aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es este importe? La cuota inicial, los 25.000. Entonces, este va a ser el valor de mi activo. Como estamos viendo valor de pasivo, valor de activo, ya tenemos la configuración. Ahora, voy a dejar el impuesto diferido para el final. Voy a terminar de hacer la contabilidad que ya conocemos y que acá comentamos brevemente. El devengo de los gastos financieros por el interés implícito. Para esto yo siempre sugiero que en el mes que van a hacer el corte, en este caso dijimos que iba a ser semestral, porque antes del semestre es donde hubo el cambio, ¿sí? Vamos a hacer esta sombra, este límite, para siempre guiarnos de ese detalle. Entonces yo voy a considerar los intereses devengados en los primeros 6 meses, de enero a junio, como un incremento del pasivo por arrendamiento. Asimismo voy a considerar la depreciación de mi activo, de este nuevo activo por derecho de uso. Y aquí también lo tenemos. Finalmente voy a considerar los pagos. Si en algún momento tienen algún problema con lo que estamos viendo, o al menos en la contabilización o en el cálculo, acuérdense que el pago siempre va a ser el detalle que siempre va a tener que cuadrar, ¿no? O sea, independientemente si sea una estimación o no lo sea, la plata siempre va a ser plata, a pesar de que forme parte de todos estos cálculos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto siempre tiene que cuadrar. Muy bien, entonces ya tenemos la contabilización y el detalle que nos presentaba el acuerdo de alquiler desde que está siendo implementado en sus empresas. Adicionalmente, pues llegaban unos problemas adicionales con el tema de los efectos tributarios. Y ahí lo que siempre recomiendo es que tengan en cuenta lo que presentan en la DJ o lo que presentan en sus resultados tributarios. Ustedes siempre tienen que llevar un control contable y lo tributario. Vamos a hacerlo primero desde el punto de vista de resultados y luego pasamos a la metodología de la NIC 12. En el momento que hacen el asiento inicial, este que ustedes están viendo aquí arriba, lo voy a sombrear, ustedes tienen un efecto de activo, pasivo, y como pueden ver, no hay ningún efecto en resultados para el lado NIF. Pero para el lado tributario sí tienen un efecto. ¿Cuál es ese efecto? La primera cuota a pagar. Ojo, que esta es una posición tributaria que yo estoy comentando, podrían haber posiciones tributarias un poco más, no llamarles agresivas, pero de repente un poco más eh, atípicas. La posición tributaria o fiscal más aceptada es la que se manda resultados con el documento tributario correspondiente, ¿no? Es decir, me facturaron una cuota de alquiler, entonces esa cuota la voy a reconocer como gasto. Entonces, para efectos tributarios, en este primer asiento contable, habiéndose pagado una primera cuota, esto debería ser un gasto tributario, mientras que contable no lo hay, ¿no? Esto me genera una diferencia, porque tributariamente estoy reconociendo más gasto que en el contable, y eso implicaría de por sí un activo, ¿no es cierto? En el caso de eh, el resto de los 5 meses, yo tengo pues ya un registro de depreciación, que es este de acá, un registro de los gastos por intereses, del gasto financiero, que es este de acá para NIF, y luego no tengo ningún efecto. Mientras que para el tributario va a ser siempre lo pagado o lo sustentado con el documento de pago, ¿sí? Entonces, aquí viene otro efecto que me va a generar estas diferencias. Si yo calculara y le aplicara la tasa impositiva a estas diferencias, estos serían los impuestos diferidos que me generarían. Por un lado, un gasto por impuesto diferido y por otro lado, un ingreso, luego de los 5 al semestre que estamos evaluando. Si yo aplico a este punto mi impuesto diferido, aquí ya ha sido completado, básicamente lo que estoy haciendo es considerar la base contable del activo, la base contable del pasivo y darle su base contable tributaria, que en estos casos sería cero, ¿no? Porque todo está yéndose a resultados o no se está considerando para efectos tributarios. Entonces, dado que la base contable es mayor que la tributaria del activo, me genera una base imponible y en el caso del pasivo me genera una base deducible. Al yo calcular aplicando estas diferencias la tasa impositiva, esto me va a dar un pasivo diferido y un activo diferido. Por el concepto de unidad de cuenta, nosotros tenemos que partir que todo esto es una única transacción de arrendamiento bajo NIF 16. Por lo tanto, si me veo orientado a netear el efecto del pasivo y el activo para presentar un pasivo diferido neto de la unidad de cuenta asociada a la transacción bajo NIF 16. ¿Sí? Es algo que hago al inicio y esto implicaría que yo reconozca un gasto por impuesto a las ganancias diferido contra un pasivo por impuesto a las ganancias diferido, por el importe de los 7.375. Entonces, aquí estoy incluyendo, a diferencia de la presentación, el efecto del diferido, que como pueden ver aquí, si lo quieren cuadrar, aquí nos está dando el ajuste de este gasto, ¿no es cierto? Está debidamente cuadrado. A nosotros los contadores que nos gusta cuadrar todo. Pero ¿qué pasa en el mes 6, ¿no? Eso sería 30 de junio del 2020, ¿verdad? Yo tengo estas partidas
que básicamente el activo sería el registro inicial menos su depreciación y el pasivo sería el pasivo más el interés menos las cuotas pagadas. Y si esto lo quieren cotejar, ustedes pueden restarlo del importe que tienen en este control, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les dije que teníamos que marcar el mes donde vamos a hacer el corte? El saldo del pasivo en el mes que vamos a hacer el corte me da los 700.000 que yo estoy calculando en este momento, ¿sí? Entonces, bajo ese detalle, ya tenemos nuestro registro del diferido, que hoy en la posición al cierre del semestre me da 2.823, pero en este caso, el pasivo diferido es menor al activo diferido. Entonces ha pasado de una posición pasiva a una posición activa. Eso implicaría que en mi contabilidad yo tenga que dar de baja el pasivo por impuesto diferido que lo tenía acá arriba, lo voy a copiar. Reconocer un activo y además reconocer un ingreso por impuesto a las ganancias diferidas. Esto sería darme de baja el pasivo de 7.000, reconocer un activo de 2.823 y a la vez reconocer el efecto contra un ingreso por impuesto diferido por este primer semestre. Como se dan cuenta, es el mismo importe de ingreso que yo tengo en resultados. Si ustedes tuvieran problemas controlando su diferido, probablemente es porque han tratado de controlarlo de maneras separadas, pero como es una única transacción, las adiciones y deducciones que pueden tener para efectos tributarios van a implicar también que consideren el concepto de unidad de cuenta para llevar el control de su diferido. De hecho, ahorita en el día de hoy se está conversando si es necesario calcular un diferido para transacciones que tienen el mismo importe en el registro inicial. Pero hoy a la fecha, como pueden ver, les he tratado de plantear un caso en el cual no tienen este registro inicial igual, ¿no? Sino que hay una pequeña variación. Muy bien, ahora lo que acabamos de hacer implicaba este registro, es decir, esto es lo que ya se viene aplicando, y de hecho muchos de nuestros colegas todavía tienen complejidades al momento de tener esto. Yo sugiero que siempre revisen estos eventos en los cuales nosotros tratamos de replicar estos temas, porque esto se tiene que hacer para cada uno de los contratos de arrendamiento que ustedes tengan, salvo que puedan aplicar un concepto de cartera de arrendamientos. Pero en la mayoría de los casos probablemente tienen que ver este tema por un tema de la tasa, por un tema de los cronogramas y demás, ¿sí? Entonces, hasta este punto nosotros hemos registrado la contabilidad que hoy venimos aplicando. Si al momento tuvieran alguna duda, les pediría por favor que me la vayan haciendo por el chat para luego en breve ir revisando. Ahora, hay que ver cómo llegamos al efecto que se está modificando por el tema del COVID, ¿sí? Para poder llegar a este efecto, primero tendríamos que entender qué es lo que se tenía que hacer antes de la modificación por COVID, ¿no? Yo sé que todos están de repente muy interesados en ver qué es lo que hay que hacer por COVID, pero primero hay que entender qué ha cambiado antes del COVID, ¿no? Y esto es la modificación. Antes existía el concepto de contraprestación variable, que implicaba de alguna manera que alguna estimación que no fue exacta la registre contra resultados. Y es algo un poco lo que están buscando con el COVID, pero con los cambios por el COVID. Pero con la entrada en vigencia de la NIF 16, lo que se busca ahora es hacer un recálculo, ¿no? Hay diferentes formas de hacer el recálculo en el sentido qué tasa usar y demás características, pero lo que vamos a hacer ahorita es el recálculo según esta adenda, ¿no? La adenda de pagar 50% menos de julio a diciembre. Entonces, voy a tomar de aquí hasta acá, lo voy a ocultar, pero antes de ocultarlo, voy a tratar de copiar todas estas fórmulas que tenemos aquí abajo para no desperdiciarlas. Voy a copiarlos ahora, voy a hacer una línea de separación para que puedan diferenciar luego, cuando vean, si quieren ver el video nuevamente, que aquí estoy haciendo una nueva evaluación del pasivo por arrendamiento. Esta nueva evaluación la voy a hacer con una tasa modificada, que según me dicen eran 100 puntos básicos adicionales, y es 6.85%, que si lo convertimos en una tasa efectiva diaria, sería muy similar a esta tasa, ¿no? A nivel porcentual. ¿Sí? Ahora estoy usando esta tasa y me sale, la diferencia son más centesimales, ¿no? Entonces, vamos a actualizar este cuadrito, porque ahorita nuestro pasivo lo hemos dejado en 700.000 y ahora tenemos que hallar un nuevo pasivo, porque con este cambio, con esta adenda que acabamos de negociar, el pasivo que teníamos a la fecha de 700.000 ya no va a ser el mismo. Acuérdense que como lo estamos planteando acá, hay un ajuste en el importe del pasivo del registro inicial y también en el derecho de uso. Entonces, esto se va a determinar a partir de este cálculo. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Bueno, primero tenemos que actualizar todos estos detalles, ¿no? La fecha ya no va a ser este de acá arriba, va a ser la última fecha en que nos hemos quedado. Las cuotas ya no van a ser 25.000, van a ser 12.500, porque voy a pagar la mitad de aquí hasta diciembre. ¿Sí? Le voy a poner otro color para que puedan ver la diferencia. Y estas fechas también las tengo que actualizar.
A ver, vamos a ver si lo corro de acá abajo. No, perdón, tiene que ser de acá hasta acá nada más. Tengan cuidado en actualizar su cuadro porque pueden llegar a tener algunas complicaciones. Pero si todos se sienten cómodos con esto, luego de esto todo es casi automático, ¿no? Llegamos al 1 de diciembre de 2022. Siempre acuérdense que tiene que ser el último flujo del pago cuando hagan esta reestimación. Y lo que hemos hecho acá arriba, de calcular el valor del pasivo, lo vamos a replicar acá abajo también. ¿Sí? La única diferencia que va a ser con esta tasa de acá, estos valores que tengo ahora acá abajo, y finalmente estas nuevas fechas, ¿no? Que son las mismas que la anterior, solo que las he vuelto a poner para que se vea de alguna manera ordenada. Listo. Este es el valor de mi pasivo por arrendamiento. Mi remedición ha implicado este cálculo. Solo que ahorita lo he hecho con esta tasa. Acuérdense que tienen que hacerlo con la tasa diaria. Con este detalle ya llegan a este importe. Vamos a verificarlo nomás si hemos considerado todo apropiadamente, ¿no? Con este detalle, ¿sí? Tenemos de 700.000 a 634 ahora en estas fechas de pago. ¿Sí? Primeros, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien. Entonces, partiendo de eso, lo único que nos falta hallar es el efecto de la tasa que estamos utilizando, ¿no? Es así, el interés que está generando aquí sigue calculándose con este detalle. Tenemos que cambiarlo a este de acá. Y esto actualizarlo en todo momento, ¿sí? Vamos a ver si estamos considerando apropiadamente todos los flujos. Parece que no estoy considerando algo adecuado. A ver. 1 de diciembre de 2022. 25.000, todos los pagos. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos a sumar este importe. Interés, la tasa. Creo que tenemos todo en orden para poder hacer el cálculo, ¿sí? Bien. Entonces, con este nuevo pasivo que tenemos aquí a la fecha, vamos a tener que comparar el pasivo anterior con este de acá, ¿sí? Vamos a tener que hacer ese recálculo. Bien, entonces, para poder hacer este detalle, lo que vamos a hacer ahora es comparar en la contabilidad, con este siendo contable, esta situación. Yo comparo aquí el pasivo lo comparo, mi pasivo anterior con mi pasivo actual, lo voy a registrar acá, ¿correcto? Uy, perdonen, sería una disminución por lo que estoy viendo, porque estoy pagando menos, es algo lógico. Entonces voy a comparar mi pasivo actual con mi nuevo pasivo recalculado, ¿sí? Estoy considerando esto, y este va a ser el asiento de modificación por la modificación de la deuda. Entonces, esto es lo que normalmente sucede a la fecha. Tienen que hacer este ajuste por modificación, como es lo que tenemos aquí al momento. ¿De acuerdo? Entonces, a este punto tenemos que llegar. Este es el cambio. Luego lo que pasa a continuación es realmente lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos, voy a abrir acá para copiar los asientos. Nosotros tenemos esta contabilidad, la vamos a copiar hasta el final. Y esto es algo que vamos a replicar también para esta nueva contabilidad, para el resto del semestre, ¿no? Ya no estoy en el semestre 1, estoy en el semestre 2, ¿cierto? En el semestre 2, ya lo que yo hago simplemente es copiar los intereses calculados a este momento, son estos de acá. La depreciación, uy, acá nos faltó actualizar esto, ¿no? Este activo era mi saldo del activo y ahora tengo que pasar a un nuevo activo, ¿verdad? Este activo se va a registrar así. Mi saldo del activo menos el ajuste al nuevo activo. Esto implicaría que mi activo se haya reducido en 665. O sea, el cálculo que te modifica el pasivo te va a afectar también el activo. Entonces, yo tengo que depreciar ahora sobre el importe de 665, ¿correcto? Y tengo que aplicarlo a partir de la cantidad de periodos restantes que me quedan aquí, ¿no?
Entonces, voy a tomar en cuenta estos 30 periodos que me quedan. Ya no voy a depreciar este importe, voy a depreciar el nuevo importe entre esta cantidad de periodos. ¿Sí? Entonces, aquí sigo reflejando el efecto del interés remanente, perdón, el efecto de la depreciación hasta llegar a la depreciación total del activo sobre la base de este nuevo activo. Entonces, esta nueva depreciación es la que voy a sumar acá. Sumo esta depreciación por los 6 meses que me faltan transcurrir en diciembre, ¿correcto? Aquí estamos, ¿sí? Y finalmente lo que me queda es los pagos, ¿no? Ahora los pagos que voy a hacer son de estos 6 meses. El efecto en el impuesto diferido también es algo que tenemos que considerar y lo vamos a considerar de la siguiente manera. Voy a replicar aquí este cuadrito para que vean cuál es el efecto que tengo a la fecha. Entonces, yo voy a considerar como activo. Ya saben que el efecto de acá siempre se cuadra con el saldo que ustedes tienen aquí. Entonces voy a considerar el efecto directamente, ¿no? El saldo de diciembre del activo es este y el saldo del pasivo a diciembre es este de acá. Con las diferencias que nosotros tenemos, ahora tenemos nuevamente un activo diferido que era más grande. Antes el activo diferido quedó en 2.000, ahora ha pasado a 26.000. Entonces el último asiento que tengo que realizar aquí es el registro de ese activo diferido. ¿Correcto? Entonces vamos a registrar este efecto de la diferencia entre los 26.000 y los 2.823. ¿Correcto? Entonces con este detalle ya tienen el registro complementario de la modificación. Ahora, ya para concluir, ¿cuál es el efecto del COVID entonces, José Carlos? Bueno, el efecto del COVID se va a ver de la siguiente manera. Acuérdense que yo les dije, para ver el efecto del COVID había que atender esto. Ya vimos cómo hacer esto. Ya vieron toda la implicancia que esto podría afectarnos, ¿no? Si quieren podemos verlo de una manera más reducida. Es un poco amplio y pueden haber algunos errores tratando de llevar este control, no solo a nivel financiero, sino también de nivel tributario. Entonces siempre hay que tener un verdadero o sea, hay que estar bien específicos con lo que tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué pasa con el COVID? La única diferencia en el COVID, voy a dejar el diferido a un lado para este caso del COVID, voy a tratar de hacerlo por acá. Y con eso vamos a concluir. Es que para efectos del COVID, ustedes lo que tienen que ver ya no es esta contabilidad, en particular esta de acá. Lo que van a ver solamente va a ser esto, y lo voy a hacer acá al costado para que lo tengan. ¿Sí? Lo que van a tener ahora a la fecha es los gastos financieros, igual que siempre, pero ya no va a ser sobre este recálculo, va a ser, va a ser sobre la parte inicial. Entonces aquí vamos a tener que viajar un poquito. El gasto financiero va a ser el gasto financiero que inicialmente estimaste, de julio a diciembre, ¿correcto? La depreciación ya no va a ser la nueva que has estimado, va a ser la que tenías del inicio, de julio a diciembre. Y el efecto al momento de pagar, aquí va a estar el cambio. Yo les dije aquí va a ser el cambio. ¿Cuál es ese efecto? Que en vez de tener un pasivo reducido y un pago reducido, el pago, como les dije, nunca va a variar. Eso va a ser el importe que siempre les tiene que cuadrar. Pero lo que sí va a variar va a ser este pasivo. Acuérdense que ustedes están pagando 75. Entonces, ¿por qué esto? ¿Cómo lo puedo variar? Primero que nada, tú vas a considerar la amortización que tú tenías estimada, es decir, el pago de las cuotas de julio a diciembre como si no hubiera habido una renegociación. Acá hay una diferencia. Y lo que vas a hacer de manera adicional para que esto tenga un cuadre contable, vas a reconocer otros ingresos por COVID-19. ¿Correcto? Y esta diferencia es la que tú tienes que contabilizar ahora si es que tienes alguna renegociación por concepto del COVID, ¿no? Pasas de un concepto de modificación que implicaba un recálculo a solo afectar el momento del pago. Este momento del pago es el que tú tienes que considerar para poder contabilizar el efecto del COVID. Y eso es un poco lo que les quería explicar el día de hoy, señores.
Para poder hacer esta nueva contabilización por el tema del COVID, ustedes tienen que recordar cómo realizar el cálculo, o sea, o al menos tener un buen control de su cálculo para considerar que ya no se tiene que considerar un nuevo recálculo por una modificación, sino quedarse en el concepto directamente mandando los resultados. Esto es algo que ya existía en la NIF y que tiene que contemplarse para poder hacer estos efectos. No quisiera irme sin antes comentarles que el concepto del COVID no es libre, ¿no? Hay una serie de características que ustedes tienen que considerar y yo en la presentación que les voy a compartir, o en todo caso que van a poder ver en el video, van a poder ver todas las características que tienen que tener en cuenta. No solamente se trata de que hay cambios en el contrato y los voy a contabilizar directamente a resultados, evitando hacer este recálculo que tediosamente hemos tratado de replicar, sino que tienen que haber pautas y esas pautas implican cambios sustanciales en otros términos y condiciones. Si hay otros cambios sustanciales en otros términos y condiciones, probablemente tiene que tratarse como una modificación como lo que hemos visto hoy. Si solamente son situaciones particulares que implican un menor pago o un diferimiento del pago sin afectar otras condiciones, entonces sí podrá tratarse como resultados. Y eso es un poco lo que les vengo a comentar el día de hoy. Carlos, eso es las modificaciones por NIS 16. José Carlos, muchas gracias, muy instructivo el tema. De hecho que vamos a dejar para el final las preguntas que vaya recibiendo. No sé si podemos contestar todas, pero algunas al menos para que las vaya seleccionando. Realmente hay bastante detalle en los cálculos, ¿no? Es un tema que saco de tu exposición, ¿no? Bueno, quería agradecerte. Nos quedamos para la última exposición que está a cargo de Jaime Palián. Sí, de hecho, Lo voy a presentar ahorita. con todo gusto me puede ir escribiendo por el chat si tiene alguna consulta o algún detalle para ir revisándolos a la hora que hable nuestro siguiente colega. ¿Sí? Exacto, exacto. Muchas gracias, José Carlos. Jaime, Hola Carlos, ¿cómo estás, Jaime? muy bien, Bienvenido. Desde gracias. Monterrey tenemos a Jaime Palián, se conecta desde México. Jaime, todo tuyo, el auditorio. Bienvenido. Ok, gracias Carlos, a ti y a tu audiencia por la invitación. De hecho, me apresuro un poco. El tema que voy a mostrar en este momento es acerca de cómo el COVID-19 ha impactado a nivel reportes contables y reportes financieros, específicamente en el tema de deterioro de activos de larga duración. La agenda de hoy lo divido en tres tópicos. Uno, cuál es la problemática, o sea, por qué surge o por qué se hace necesario atender un poco el tema de IAS 36. Entrar un poco a detalle acerca de los retos que han enfrentado los clientes en México y Latinoamérica y las acciones que la alta gerencia debe tomar en estos momentos. Ya estamos al segundo trimestre, entonces ya se requiere temas de revelación y demás. ¿Cuál es el problema? Y quizá antes de entrar al problema en específico de IAS 36, quería comentarles un poco acerca de un estudio que hizo KPMG en México. Este estudio lo que busca es ver cómo la alta dirección percibe el tema del COVID-19. Entre algunos resultados que obtuvimos es que de cada 7 de cada 10 directivos considera que durante este año de la pandemia van a percibir ingresos de hasta 40% menos. O sea, van a tener una pérdida del 40% de sus ingresos. Y este indicador, ¿por qué es importante? Porque recuerden que para determinar el importe recuperable, que es el input que nos pide la norma, para compararlo con el importe de libros y determinar el deterioro de activos, nos pide que determinemos los flujos de efectivo futuro. Entonces, cuando estamos hablando de pérdidas, estamos hablando de eventos desencadenantes que en el test de deterioro, pues ahí nos dan indicios de que podría haber un deterioro y además si cumplen los indicios de deterioro, pues tendríamos que considerar estas pérdidas futuras. El 67% de los entrevistados dicen que cuando acabe el tema de la pandemia, ellos prevén demorarse de 6 meses a más para recuperarse. Otro punto importante y relevante es que el 59% de los encuestados comentan que el riesgo más amenazante durante esta pandemia y quizás en Perú, así como en Latinoamérica, se coincide, es el riesgo de liquidez. El 46% de los entrevistados nos comentan que van a recurrir a fuentes de financiamiento para cumplir con sus obligaciones. Y este estudio es muy importante, de hecho tiene mucho más datos. Aquí en este PPT puse la fuente. El artículo se llama Una nueva realidad de la sobrevivencia a la recuperación.
Como bien saben ustedes, pues muchas compañías han estado luchando para sobrevivir, pero ya en esta etapa que ya se está dando como pequeños pasos para salir a la nueva realidad, pues están adoptando nuevas medidas y dentro de estas medidas las compañías están adoptando sus controles internos, sus temas de TI, el tema de reportes financieros, el tema de divulgaciones para hacer frente a esta nueva realidad que pues está digamos, con tintes de incertidumbre. Ya yendo al tema en específico, voy al siguiente slide. ¿Qué es lo que pasó o por qué viene la importancia de esta norma que es deterioro de activos a largo plazo? Si recuerdan, algunos países, bueno, varios países han estado implementando medidas fuertes para contener lo que es la expansión del coronavirus. Entre estas medidas, lo que han ocasionado es que la actividad económica se detenga, ha habido disrupción en los negocios y esto ha generado que las ventas caigan, la demanda de los productos caigan, que haya restricciones impuestas por el gobierno. Otro punto ha sido que la cadena de suministros o las plantas donde se ubican la principal fuente de producción se encuentran en países que han sido significativamente golpeadas por COVID-19, hayan sido impactadas a nivel producción, se han detenido las producciones, no se han realizado, no se han producido inventarios, los activos no están siendo usados, han sido cerradas las plantas. Otro punto es el intercambio entre países. Como saben, pues el COVID se originó y se fue expandiendo muy rápidamente. De hecho, los principales impactos han sido determinados al primer Q. Es decir, al primer Q ya deberíamos haber reportado temas de deterioro. Ahora sí que no es para todas las compañías. De hecho, nos ha tocado ver compañías que, si bien están expuestas al tema de la pandemia, han sido clasificadas como actividades esenciales y por ende este tipo de compañías que han sido clasificadas como actividad esencial, pues hay que hacer un rastreo si dentro de la cadena de suministros se está viendo afectada, pero sí existen compañías que no se le ha determinado indicios de deterioro a pesar de que pues el COVID-19 está expandido. Sigamos, siguiente slide. Uno de los principales retos para el tema de aplicación de IAS 36 es el reto de estimar el cash flow. ¿Y por qué es un reto determinar el flujo de efectivo? Recuerden que la norma IAS 36 nos dice, si hay indicios de deterioro, pues el siguiente paso va a ser comparar el valor en libros versus el importe recuperable. Entonces, pues hasta este punto todos estamos claros que hay muchos indicios de deterioro, entonces ya pasamos ese paso. Lo relevante en este punto es que años atrás muchas compañías se quedaban en ese primer paso. ¿Hay indicios de deterioro? Sí, no. Muchas compañías decían no y no hacían el cálculo, pero ya en este punto casi todas las compañías ya se les activó el tema de indicios de deterioro y lo que tienen que hacer es el segundo paso, que quizás no es muy conocido por algunas compañías. El segundo paso es determinar el importe recuperable, porque el importe en libros pues es lo que tienes registrado en tu información financiera. El importe recuperable, ¿cómo se determina? La norma nos dice que comparemos el valor en uso versus el valor razonable menos los costos de disposición y tomemos el mayor. Una vez que tomamos el mayor, a ese se le denomina importe recuperable. Y si este importe recuperable es mayor que el valor en libros, no hay impairment. Pero si este importe recuperable es menor que el valor en libros, ya existe el tema de deterioro y tendremos que ver cómo alocarlo al activo individual o a la unidad generadora de efectivo. Entonces, ¿por qué es importante la estimación de flujo de efectivo? Porque como recuerdan, para determinar el valor en uso, ¿y qué es el valor en uso? El valor en uso es los flujos de efectivo que tú esperas recibir por, como dice su nombre, por el uso de los activos fijos. Y si no se puede identificar a nivel activo individual, tendremos que identificarlo a una unidad generadora de efectivo. Entonces, ¿por qué surge el reto? Por el tema de incertidumbre. Por el tema de la pandemia y lo que comentó mi compañero anteriormente es que muchos arrendadores han dado concesiones a los arrendatarios. Entonces, los arrendatarios que tienen en sus libros un activo por derecho de uso esperan recibir cierto flujo de efectivo por el uso de estos activos. Sin embargo, por el tema de las concesiones,
lo que ha pasado es que este flujo futuro estimado se ha movido. ¿Y cómo se ha movido? Se ha cedido concesiones de renta quizás por 8 meses, 9 meses, y posterior a ello se ha incrementado la renta por el mismo importe, o en algunos casos ha sido mayor. Entonces, este movimiento de flujo lo que ha generado es que sea un reto determinar cuánto sería el flujo que voy a recibir hacia adelante. Recuerden que IAS 36 nos comenta que los flujos futuros sería como que lo más adecuado determinarlo durante los 5 años, durante los primeros 5 años, y a partir del quinto año como que agregarle una tasa de decremento, ya que ellos consideran que pues la estimación del flujo efectivo no sería tan razonable determinarla por un periodo mayor a 5 años. Entonces, si estamos en el tema de la pandemia, actualmente no se sabe cuándo va a acabar esto, no se sabe si va a haber rebrotes, no se sabe cuál va a ser el impacto en la economía, si va a haber recesión o no va a haber recesión. Entonces, todo este tema de incertidumbre lo que hace es poner, digamos, en jaque a la gerencia al determinar sus flujos de futuros. Entonces, estos flujos futuros que vamos a usar para determinar el valor en uso o el valor razonable van a tener que ser actualizados y reevaluados. Por ejemplo, algunos inputs que usamos para determinar esto de valor en uso y valor razonable son los precios de venta, el volumen de venta, el margen bruto, los cambios en capital de trabajo, los tipos de cambio, las tasas de interés. Todos estos inputs tendríamos que estar actualizándolos para reflejar el escenario actual y las condiciones de mercado. Un punto importante en esto, y se lo comenté al inicio, el valor en uso es los flujos que tú esperas obtener por el uso del activo. Pero ¿qué es el valor razonable? Y ya aquí es ir a la IFRS 13. La IFRS 13 nos comenta cómo se determina el valor razonable, los enfoques y el tipo de nivel de información que podemos usar para determinarlo. Sin embargo, al aplicar la metodología para determinar el valor razonable, tendríamos que actualizar también los inputs que usamos para reflejar cómo los participantes en el mercado están viéndose expuestos a la fecha de reporte. Cuando me refiero a la fecha de reporte, lo cierto es que al primer Q, que fue marzo, y ya que estamos al segundo Q, que es junio, lo cierto es que ya debimos haber hecho este tipo de cálculo y lo que ha pasado es que muchas compañías han topado con este reto. ¿Cómo estimo el cash flow? Más adelante vamos a ver algunos enfoques que podemos usar para determinar este flujo efectivo. Dentro de la estimación del flujo efectivo, ¿por qué surge el tema de incertidumbre? Pues hasta el momento, la naturaleza, la gravedad y la duración de las medidas que va a adoptar el Estado o los países se desconoce. No sabemos si aquí unos 2 o 3 meses nuevamente vamos a regresar a cuarentena, quizás por temas de rebrote y demás. Entonces existe incertidumbre en el mercado. Al existir incertidumbre en el mercado, los inversionistas detienen los montos a invertir. Esto lo que hace es contraer y las compañías se encuentran en temas de riesgo de liquidez. Muchas tienen problemas de cuentas por cobrar. Muchas compañías han cambiado sus políticas de pagos, lo han aplazado. De hecho, muchas compañías han informado que a sus proveedores que no van a pagar hasta en un año. Entonces, todos esos temas hay que tenerlos en cuenta para hacer todo este tema del flujo de efectivo estimado. Otro punto importante es que tenemos que considerar cuál sería el tiempo para volver a la normalidad, cuál sería la trayectoria esperada de recuperación y cualquier impacto duradero en el sector al que pertenecemos. Entonces, hay que ajustar estos flujos de efectivo por todo el tema de la volatilidad que hay en el mercado. Entonces, más adelante vamos a ver dónde lo ajusto. ¿Lo ajusto en la tasa de descuento o lo ajusto en los flujos de efectivo? Un poco acerca de cómo reflejamos el riesgo en la tasa de descuento. Recuerden que la tasa de descuento utilizada ya sea para determinar el valor en uso o el valor razonable, debe estar significativamente afectada por el tema del COVID y por ende incrementar la incertidumbre y el riesgo en su cuantificación.
Lo que, en definitiva, lo que debemos hacer es, esta tasa de descuento no va a ser similar a lo que hemos usado los años anteriores. Y quizás pues quizás algunas compañías no lo han usado nunca porque como les comenté, muchas se quedaron en el primer paso. Hay indicios, casi todas concluían que no, pero en este caso pues no muchas compañías se van a salvar de cuantificar y por ende pues el reto es cómo determino la tasa y una vez que la determine, cómo la afecto con la incertidumbre actual. Ok, entrando un poco más a detalle acerca de estos retos que les comenté, recuerden que el primer reto es el tema de cómo determino el flujo de efectivo y luego el segundo reto es cómo determino la tasa de descuento. Eh, Paso directo a esos puntos. ¿Qué es lo que pasa cuando determinamos el flujo de efectivo? Recuerden que la estimación del cash flow se usa tanto para el valor en uso y el valor razonable. La única diferencia es que el valor en uso es una medida específica de la compañía, cómo espera usar el activo durante la vida útil de la misma. El valor razonable es un enfoque más de mercado y lo que contempla aquí es los inputs desde la perspectiva de los participantes del mercado. Entonces, esa es la diferencia entre ambas mediciones. ¿Cómo hacemos este flujo de efectivo o cómo estimamos los cash flow? Se complica un poco por el tema de la incertidumbre. O sea, la palabra clave es que actualmente no hay una certeza, no hay certidumbre. Entonces, como no tenemos certidumbre, lo que nos dice la norma es hay que ampararnos en fuentes externas. De hecho, aquí algunas fuentes externas que podemos usar para estas proyecciones económicas puede ser la de algunos bancos centrales que muy respetados y también de organizaciones internacionales que han estado haciendo algunos estudios. Entonces podemos usar esta base de mercado, digamos, porque son fuentes externas, y partir de esto para ya ajustarlo y acoplarlo a lo que le aplica a la compañía. También podemos usar temas de cómo el sector está determinando los inputs a usar para la estimación de los flujos. De hecho, otro punto importante es que estos flujos de efectivo van a tener que estar íntimamente, digamos, ligados con los estímulos fiscales. Entiendo que en Perú ha habido muchos estímulos fiscales. Aquí en México no ha habido eso. El tema de quizás apoyos financieros que ha dado el Estado. Entiendo que en Perú también ha habido eso. Aquí en México, verdaderamente aquí en México, principalmente las compañías son las que están tomando las medidas y no tanto el Estado. Las compañías van a tener que entender cada término y cada detalle que el Estado está realizando para ver cómo incorporar todos estos beneficios a esta cuantificación de estimación de flujo futuro. ¿Y cómo vamos a reflejar este riesgo en la tasa de descuento? Recuerden que para determinar tasa de descuento tenemos que partir de una tasa libre de riesgo. Y a esta tasa de libre de riesgo hay que incorporarle el spread crediticio de la compañía. Sin embargo, ahora lo que va a moverse un poco es el riesgo del país. El riesgo del país pues va a estar afectado, el riesgo de financiamiento también. De hecho, el propio riesgo crediticio de la compañía se está viendo afectado porque muchas compañías no están cobrando. Como les comenté, varias compañías grandes han estado comentando a sus proveedores que no van a pagar de aquí a 6 meses, de aquí a un año. Entonces, muchas compañías están expuestas a riesgo de liquidez y por ende, esto hace que su riesgo de créditos esté mucho más alto que años anteriores. Otro punto importante es que esta cuantificación debería haberse hecho al primer Q si es que si es que fuese significativo. O sea, si hubiese sido significativo el tema de impairment al primer Q, de esa fecha ya debió haberse hecho el cálculo y revelado en estos estados financieros intermedios. ¿Qué consideraciones podemos tomar o qué enfoques podemos tomar para proyectar el cash flow? ¿Se dan cuenta? Pues la clave en la determinación del valor en uso o el valor razonable. ¿Y por qué estos dos inputs son importantes? Porque cualquiera de los dos, el mayor, lo tenemos que comparar con el importe en libros. Entonces, ¿cómo construimos este valor en uso o este valor razonable? La propia norma nos habla de dos enfoques.
nos dice que hay un enfoque tradicional y hay un enfoque de flujo de efectivo esperado. Normalmente las compañías han usado el enfoque tradicional, el cual significa usar una única proyección de flujo de efectivo, digamos que es el mejor o el mejor estimado de flujo de efectivo, pero también hay otro enfoque, que es el enfoque de flujo de efectivo esperado, el cual usa múltiples probabilidades para determinar una proyección de flujo. Entonces, derivado de que estamos ante un escenario de incertidumbre, es importante considerar este segundo enfoque. ¿Por qué les digo que es importante considerar este segundo enfoque? Porque como les digo que hay incertidumbre, puede ver muchos escenarios. O sea, verdaderamente en la práctica no solo habría un escenario, hay muchos escenarios porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, de aquí a 9 meses. Y como la norma lo dice textualmente, no nos suena razonable que una compañía pueda estimar proyecciones más allá de 5 años. Eso era un ambiente normal, pero ahora en este ambiente de incertidumbre y de que no sabemos qué va a pasar, verdaderamente no sabemos si las compañías van a poder proyectar de un año a más. Entonces, es muy importante tener en cuenta este segundo enfoque, ya que ante este contexto se vuelve relevante utilizarlo. Un poco acerca de qué trata cada enfoque. ¿Qué es el enfoque tradicional? Como les comenté, es un único escenario en el cual proyectamos flujos de efectivo y normalmente cualquier riesgo lo imputamos a la tasa de descuento. ¿Y qué es el enfoque de flujos de efectivo esperados? Bajo este enfoque, el riesgo no lo imputamos en la tasa de descuento, el riesgo lo imputamos en los flujos de efectivo. Es decir, si existe riesgo de recuperar a través del uso, por ejemplo, una planta. ¿Y qué es lo que pasa? Las plantas han sido cerradas temporalmente, algunas totalmente. Lo que ha pasado es que verdaderamente no sabes cuándo vas a reaperturar. De hecho, aquí en Monterrey intentaron reaperturar los negocios, pero por el brote tuvieron que cerrar nuevamente. Entonces, eso te genera incertidumbre porque inicialmente pudiste haber proyectado bajo un escenario, pues a partir de julio yo estimo que voy a seguir operando y voy a generar tanto flujo de efectivo. Pero como ya llegamos a julio y verdaderamente lo cerraron, entonces hasta ahora no se sabe cuándo se van a reanudar las actividades, entonces verdaderamente existen muchos escenarios. Deberíamos considerar un escenario en el cual se recupere, digamos, la economía de aquí a 6 meses, otro escenario a 9 meses y así, pero considerando toda la información que tengamos a nivel internacional. De hecho, todo este tema, como les comenté inicialmente, hay que tener mucho en consideración lo que están haciendo los bancos centrales y las organizaciones para ver cómo están ellos estimando el tema de probabilidades y estas incorporarlas a nuestra mecánica de cuantificación. O sea, no podemos ir aisladamente y decir, pues yo creo que en 9 meses ya nos recuperamos, cuando ya existe un estudio a nivel internacional que nos da otra expectativa. Independientemente del enfoque que utilicemos, les comentaba que el segundo enfoque ya se vuelve más relevante en este contexto. Hay que considerar lo siguiente. Si usamos el primer enfoque en el cual yo voy a reflejar este riesgo en la tasa de descuento, no se vale, digamos, ajustar el cash flow, o sea, el flujo, este mismo riesgo. ¿Por qué? Porque estaríamos duplicando el riesgo en los dos inputs, en el flujo y en la tasa de descuento. O sea, hay que tener cuidado de eso. O sea, si yo ajusto el riesgo en la tasa de descuento, ya no lo puedo ajustar en el flujo. ¿Y qué pasa si aplico el enfoque 2? En el enfoque 2, normalmente yo el riesgo lo imputo en el flujo. Entonces, la tasa no debería no debería ser ajustado por los mismos riesgos. Y todo esto lo digo para no, digamos, duplicar el ajuste en ambos inputs. Recuerden que los inputs están ligados para la determinación de estos valores. Me voy a pasar un poco en este tema de la vida útil y el valor residual. Como ya se dieron cuenta, el tema de COVID ha hecho que muchas compañías cierren, que algunos no sepan cuándo van a reiniciar actividades. Esto ha modificado las vías útiles de los activos y también el valor residual. Quizás algunas compañías van a decidir vender la planta, ya no lo piensan usar más de 20 años. Entonces, todo este tema
es un cambio en estimación y de hecho la norma te dice que este cambio de estimación va a ser contabilizado prospectivamente, entonces hay que revisar el tema de la vida útil, el valor residual y también el tema de deterioro para cuantificarlos. Un poco acerca de revelaciones y más adelante les voy a comentar un tema interesante acerca de lo que la SEC está proponiendo acerca de revelaciones por temas de COVID. En el reporte anual lo que tenemos que revelar es qué inputs hemos usado para determinar el importe recuperable, ya sea el valor en uso o el valor razonable. ¿Y por qué? ¿Por qué es relevante esto? Por el tema de incertidumbre, pues la norma nos pide que revelemos a máximo detalle qué input estamos usando. Esto para estar informando a los inversionistas y que exista, digamos, que no exista tanta incertidumbre acerca de esta cuantificación. Como les digo, pues tenemos que usar fuentes externas para que sea más creíble esta cuantificación. A nivel intermedio, pues ya debimos haber revelado cierta información al primer Q. Al segundo Q, pues ya la información debió haber sido mucho más robusta. El reto viene de que pues hay muchas compañías que va a ser la primera vez que van a revelar el tema de cómo se determina el importe recuperable. Como les comenté anteriormente, muchas compañías lo único que hacían era copiar y pegar la misma nota año tras año, pero literal, este año 2020, tanto en los intermedios y en los anuales, implica rediseñar las notas por temas de riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de tipo de cambio, todo el tema de instrumentos financieros. Muchas compañías han estado contratando instrumentos financieros para mitigar estos riesgos, entonces verdaderamente este año es un rediseñar estados financieros a nivel revelaciones. Acciones que deben tomar la alta gerencia en estos momentos es un poco acerca de medir qué tanto están expuestos a nivel COVID-19, ver si sus activos netos están excediendo a la capitalización en el mercado, inputs que deben considerar para cuantificar ya sea el flujo de efectivo o la tasa de descuento, dependiendo del método que van a usar, es la proyección de los bancos centrales y otras organizaciones acerca de la severidad y la duración de los impactos de COVID-19. Ya hay muchos estudios a nivel internacional acerca de estas proyecciones, podemos usar estas como base, ver qué tanto estamos expuestos al tema de cadena de suministros y si estos están impactando a nivel demanda de productos o servicios. Analizar el tema de declive en la actividad económica, ver los impactos a nivel restricciones. Ya ven que el transporte y el tema de turismo, pues hasta este momento está detenido, entonces eso puede implicar también una menor venta o un menor movimiento a nivel empresarial. El impacto de los tipos de cambio y también el tema de los precios de commodity. Tenemos que evaluar también, y es muy importante este último punto, los estímulos fiscales y todo el tema de soporte que están realizando los estados para, digamos, detener el tema de la propagación. Esto es muy importante también para nuestro flujo porque si tenemos estímulos fiscales, estos podrían impactar en esta proyección que vamos a realizar. Y aquí son algunas acciones a nivel cuantificación. Debemos considerar si la tasa de descuento usada en los sistemas de evaluaciones han sido actualizadas para reflejar el riesgo que les comenté, el riesgo de la incertidumbre, y considerar si la revelación actual está revelando acerca de la sensibilidad y de las principales consideraciones que se está usando para determinar el tema del valor en uso y el valor razonable. Y aquí un punto adicional que quiero comentarles es que en México sé que todavía no lo están haciendo, entiendo que en Perú tampoco, pero en Estados Unidos la SEC, a través de la División de Finanzas Corporativas, está emitiendo muchos tópicos acerca de cómo realizar las revelaciones. Como les comento, este tipo de revelaciones son nuevas debido al contexto actual. Estamos en un contexto de incertidumbre, entonces existen muchas dudas de cómo revelar toda esta incertidumbre y cómo hacer que esta revelación mitigue el riesgo de información a los inversionistas. Es decir, no es lo mismo revelar una información, digamos, simple o sencilla versus una información robusta. Un inversor pues preferiría mucho más una información robusta, de hecho, esto se transferiría en quizás un menor costo de tasa de interés que te cobraría este inversor.
porque pues tendría mucha más certeza acerca de cómo va a operar tu negocio. Entonces, lo que están haciendo en la SEC es incorporar lineamientos para ver cómo hacer una revelación mucho más robusta, y están poniendo mucho énfasis en un tema que es forward looking, que es cómo hacer revelaciones o cómo preparar revelaciones que permitan al inversionista no solamente ver cómo la compañía está sobreviviendo, sino cómo se va a recuperar a través del tiempo. Entonces ya viene un tema de revelaciones un poco más a futuro. Eso es algo nuevo entiendo que es para Latinoamérica. En Estados Unidos ya lo están incorporando por el tema de la incertidumbre. Y, y si quieren conocer más acerca de estos lineamientos, solo es busquen en internet la División Corporativa de Finanzas de la SEC, y ahí hay varios tópicos. El que les comento acerca de la revelación de forward looking es el topic 9A. Y ya por último, solo comentarles que el tema de revelaciones también ha sido un punto que pues no muchas compañías le han puesto el debido interés. De hecho, muchas compañías han copiado y pegado sus revelaciones año tras año. Pero el tema de revelaciones es muy importante porque es como das a conocer acerca de la incertidumbre a la que estás expuesta, qué instrumentos financieros tienes pactados y cómo estás mitigando esta incertidumbre, y cómo demuestras que tu compañía tiene o está creando valor a través del tiempo, cómo la compañía está perseverando para seguir operando. Ya ven que muchas compañías han declarado en bancarrota y han usado el capítulo 11 de Estados Unidos para la quiebra. Entonces, hay muchas compañías que están cayendo, pero otras compañías están aprovechando estos retos para transformar la forma en cómo comunican su información financiera a terceros. Bueno, eso sería todo por mi parte, Carlos. Ahí te doy la palabra. Jaime, muchas gracias también por tu exposición. Realmente nos traes los temas que se están discutiendo en México, que está tan cercano a Estados Unidos, que normalmente está llevando la delantera en muchos de estos asuntos. Lamentablemente también el epidemia de COVID. Bueno, vamos ahora a pasar a las preguntas. Primero entraríamos con las preguntas que ha recibido José Carlos, y de ahí pasaríamos contigo, Jaime, ¿sí? Gracias. José Carlos. ¿Me escuchas? Sí, por favor. Sí, Sí. me gustaría hacer una precisión, dado que por el tema del tiempo no hay algo que siempre tienen que considerar nuestros colegas si quieren replicar el cálculo. Y bueno, nos va a tomar menos de 30 segundos, ¿no? El cuadro que yo les he planteado el día de hoy, que si alguno lo quisiera me puede contactar a los medios que les he indicado para poder revisarlo más a detalle. Igual va a quedar en el video si alguien lo quiere volver a realizar. Pero algo cierto que siempre tienen que tener en cuenta, y eso quiero precisarlo, es que siempre tienen que revisar la estructura, ¿no? Bueno, como lo hemos hecho en casi 30 minutos, un poco el detalle de repente se nos puede escapar al momento de explicar, pero la contabilidad que les he comentado, esa contabilidad siempre va a quedar con estos datos, ¿no? Si cambian los datos, esta contabilidad va a tener que cambiar, evidentemente. Pero algo que no debería cambiar es la estructura del cálculo, ¿no? Entonces yo les comenté que el cálculo lo hicimos con un valor neto actual no periódico, tomando en cuenta fechas. Y al momento que he hecho el cálculo, lo he hecho rápidamente y bueno, la contabilidad va a quedar siendo la misma, pero yo tomé en cuenta los periodos. Entonces, esto es algo que siempre tienen que tener, un control, ¿no? O sea, digamos, un control de calidad luego de su cálculo. Casi yo, si ustedes ven, o sea, ¿cómo me he dado cuenta que esto estaba, o sea, estaba mal la celda? Porque yo he bajado al final y acá no me daba 0. Y para que un cuadro de amortización esté bien calculado, esto nos debe dar 0, ¿no? Entonces, pude revisar este cálculo y me di cuenta que yo había tomado mal la columna, ¿sí? Adicionalmente, otra precisión es de que cuando ustedes tomen el cálculo de valor no periódico, no pueden calcularlo con una tasa efectiva de la cantidad de días que van a ser el devengo del interés. Tendría que ser con una tasa de rendimiento anual. En este caso sería esta de acá, ¿no? Una vez que hacemos estos dos cambios de celdas, inmediatamente lo que tenemos aquí abajo es que ya está cuadrado el tema y que la contabilización simplemente se adapta a lo que ya teníamos previsto, ¿no? O sea, esto no va a cambiar, los importes evidentemente van a cambiar. Pero es importante que luego de hacer su cálculo siempre tengan algunos controles de calidad que hay que hacer. Que bueno, por temas de tiempo yo no los hice en pantalla, pero ya luego los he hecho mientras mi colega estaba hablando y no quería dejar que ustedes no tuvieran este concepto también claro para sus cálculos, ¿sí? Eso básicamente, Carlos. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. No sé si puedes pasar a responder las preguntas. Te las comento si quieres.
Sí, por favor, ándame comentándolas. Sí. Dice, la enmienda de la NIF 16 toca el tema de baja de contrato de arrendamiento. ¿Cuál sería el tratamiento contable según NIF? Ok, cuando nosotros hablamos de la baja del contrato de arrendamiento, voy a pasar un poco al Excel porque acá lo pueden ver. O bueno, en todo caso, creo que acá lo teníamos. Ustedes tienen que considerar dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de la baja del contrato de arrendamiento, es que si estamos antes del COVID, ¿no? Tenemos que evaluar si estamos hablando de un nuevo contrato. O sea, tenemos que hablar de la naturaleza de la modificación, ¿no? Y en el material que ustedes pueden revisar, que también me pueden contactar para ver el material completo, hay diferentes naturalezas de los cambios. Algunas de las modificaciones del acuerdo podría implicar nuevos contratos de arrendamiento, que a su vez también podría implicar la baja de los contratos previos. Si hablamos de la extinción de la obligación contractual, estamos hablando de un cambio significativo. Y al ser un cambio significativo, no podría calificar como un cambio por COVID, ¿correcto? Si se quiere contabilizar como lo hemos hecho hoy por COVID, que implicaría registrar el efecto en los resultados del periodo, no debería implicar cambios sustanciales en el contrato. Pueden darse cambios en el pago y en el plazo de, digamos, en el tiempo en que se paga a una menor cuota o una cuota renegociada, pero eso no implicaría la baja. La baja implica ya la extinción de mi pasivo, de mi obligación de pago y la creación de repente de un pago nuevo. Y eso es un cambio sustancial que no entraría dentro del enfoque del COVID. En todo caso sería un nuevo contrato o una modificación sustancial del acuerdo, que implicaría la primera parte del cálculo, no todo el recálculo que hemos hecho. Gracias, José Carlos. Otra pregunta dice, en tu ejemplo, supongamos que el pago inicial es a 3 meses. ¿Se considera como gasto tributario para efecto de calcular el diferido? ¿Qué dice Ok, la NIF 16 respecto a esto? bueno, la NIF 16 no nos dice nada respecto al tema tributario, pero sí lo que te puedo comentar es que si tú haces un pago al inicio de 3 meses, esto sería, lo voy a copiar acá a la derecha, eh, básicamente esto de acá sería por 3, ¿no es cierto? Y el valor de mi activo cambiaría, ¿no? Mi activo sería mucho mayor que mi pasivo. Esto me genera un efecto en el diferido, pero al momento de calcular la base tributaria, tú tienes que considerar, acuérdense que por acá teníamos el detalle tributario, ¿verdad? Y en el detalle tributario ustedes ponían, yo he puesto esto como el momento inicial, digamos como el mes 1. Entonces, si ustedes ponen 75,000, estarían planteando que su posición tributaria está orientada a tomar el gasto del pago de 75,000 todo en un solo momento, es decir, se están basando en lo percibido. Ahora, por el decreto legislativo 1425, ¿no? Del nuevo devengo tributario aquí en el Perú, tenemos que tener con pinzas ese tema, porque realmente tienes un pago adelantado de 2 meses, ¿no? Del mes 2 y del mes 3. Así que de repente, bajo el decreto legislativo 1425, solo deberías considerar el efecto del gasto de un periodo. Tendrías que pensar que los meses que todavía no usas son una condición suspensiva, o de otra manera considerar este pago como un anticipo, pero ese anticipo ya forma parte del derecho de uso. Lo único que implicaría es que acá tuvieras un anticipo desde el punto de vista tributario por 2 meses. Ese es en mi modesta opinión, estimado amigo. Carlos, dos últimas preguntas. Nos dicen si es un tema de simplemente cuadre o algún tipo de contabilidad creativa, ¿no? Habría que hacer la precisión, la verdad que no creo para nada eso, pero No, de hecho, ustedes siempre tienen que considerar el efecto combinado de todas las normas, ¿no? Al momento de considerar un cálculo de NIF 16, todas estas situaciones que estamos contemplando no están necesariamente de forma precisa. Algunas sí, otras no tanto, y en todo caso la norma siempre te plantea requerimientos que llegan hasta cierto punto, y después nos tendríamos que basar en economía general, en finanzas generales, en finanzas corporativas para poder hallar determinados criterios. Si la pregunta está orientada al tema del cálculo que acabamos de hacer en el cuadro de amortización, bueno, he tratado de tomar los conceptos más amplios de las finanzas corporativas para realizarlo. Y en el caso del tema tributario, he tratado de ser bien conservador con la posición tributaria, ¿no? Es decir, estoy tomando una posición en la cual me voy a basar en el documento de pago para hacer el registro, ¿correcto? Porque pueden haber posiciones tributarias un poco más sofisticadas, ¿no? Ya en el Perú hemos revisado de que en algunos casos el Tribunal Fiscal ha definido que un contrato de alquiler operativo podría calificar como arrendamiento financiero. Si esa podría ser mi posición tributaria, yo tendría que registrar aquí una base tributaria de un activo y de un pasivo también, ¿no? Entonces, eso ya implicaría una posición tributaria un poco más detallada, un poco más investigada, ¿no?
como les dije, me he basado en finanzas corporativas en general para explicar los cálculos, evidentemente basándome en lo que ha requerido la NIC 16, y en segundo lugar, la posición tributaria más conservadora. Ojo que para efectos de la NIC 12, que no es una materia del día de hoy, pero se ha querido considerar como parte del cálculo, te refieren a que tú uses la metodología del pasivo. Esta metodología del pasivo es la que yo de alguna manera he tratado de replicar en estos cuadritos pequeños, ¿sí? Pero además he tratado de plantear el efecto que más o menos podríamos considerar desde un punto de vista tributario en su DJ, ¿no? Si ustedes suman en una sola columna estos dos, pues tendrían su DJ anual, por así decirlo, si es que así lo quieren ver. ¿Sí? José Carlos, y una última pregunta, apelando a tu amplia experiencia en este tipo en esta norma y la anterior. Los contratos con proveedores, que muchas veces implican el uso de activos casi durante toda su vida útil, pueden implicar arrendamientos implícitos y cómo se afectan también bajo el contexto que tú estás comentando, ¿no? Bien, esa es una pregunta muy amplia. Mira, nosotros hemos hecho el día de hoy un caso particular que, o sea, para explicar el efecto del COVID. Entonces yo quisiera, de alguna manera, que me siguieran acá. ¿Se está viendo la presentación? Discúlpame. Sí. Bien, solo rápidamente, ¿no? Lo que yo les he ido explicando al momento de desarrollar el esquema contable y los cálculos y la contabilización es de que todo parte de un activo y un pasivo, ¿correcto? ¿No? Este activo y pasivo pues tienen un valor que ya lo hemos calculado, ¿no es cierto? Asociado al valor presente del pasivo, y luego hay modificaciones, como por ejemplo el pago anticipado que hicimos al inicio, pero pueden haber costos de estructuración también, ¿no? Costos de retiro al final. Adicionalmente hay una medición posterior, que es generar la depreciación por parte del activo, en su modelo del costo, modelo de revaluación, y sus intereses financieros por parte del pasivo por arrendamiento. Eso es algo que se contempla dentro de la NI 16, y adicionalmente lo que hemos visto hoy está aquí abajo, las nuevas evaluaciones del pasivo por arrendamiento. Entonces, a tu pregunta, Carlos, el día de hoy hemos tratado un tema que ya contempla una etapa de reconocimiento inicial, una etapa de medición inicial y una etapa de medición posterior, y el cambio por el COVID se da en este esquema de medición posterior. Es decir, cuando nosotros ya tenemos que llevar nuestra contabilidad luego de estas etapas, reconocimiento, medición inicial y medición posterior, ocurre este cambio por COVID, ¿no? Acuérdense que primero, normalmente es una modificación y solamente por la nueva adenda sería una alternativa de mandar resultado. Pero y es algo que existe en la contabilidad actual. Entonces, en el caso que tú me planteas de proveedores que brinden activos que no califiquen como alquiler, o sea, que su contrato legalmente no es alquiler, tendríamos que evaluarlo aquí arriba, ¿no? Evaluar si bajo NI 16 se encuentran dentro del alcance de la norma, en primer lugar, y en segundo lugar, si estando dentro del alcance de la norma, pueden calificar como para identificarse como arrendamientos. Es decir, es un acuerdo de un activo que lo vamos a usar por todo el tiempo de su vida, en el cual yo tengo que pagar una cuota o una cierta contraprestación y por lo tanto estaría dentro del alcance de la norma como un arrendamiento, calificaría como arrendamiento. Pero adicionalmente tenemos criterios de identificación. No necesariamente todos los arrendamientos terminan siendo contabilizados bajo NI 16. Y adicionalmente, una vez que lo identifiques, tienes que evaluar si vas a elegir una opción para no contabilizarlo, ¿no? Hablamos de la opción de contratos de corto plazo, menor a 12 meses, o contratos de bajo valor porque el activo subyacente es catalogado como tal bajo ciertas condiciones. Entonces, si queremos contabilizar una transacción con un proveedor en la cual me dan un activo, tranquilamente puede calificar bajo NI 16 siempre y cuando esté argumentado y sustentado la parte de alcance y reconocimiento inicial. Pues Carlos, muchas gracias. Te pido que te quedes para el cierre. Claro. Muy agradecido por tus preguntas, tus respuestas a las preguntas. Jaime, ¿estás ahí? Sí. Sí, Jaime. Bueno, aquí también hay algunas preguntas, no sé si te las han pasado a ti por correo o te las leo si quieres. Ok. Sí, te las leo. Sí, por favor. Entonces, sí, Jaime, están consultando en el caso en los cuales cuando uno asigna, uno calcula el deterioro por activo individual o por unidad generadora de efectivo, ¿no? Pero hay casos de activos, por ejemplo, que no se pueden, propiedad planta de equipo, por ejemplo, que son de uso corporativo y no se pueden asignar directamente a una unidad, ¿no? O a veces aparece goodwill o alguna marca. ¿Sobre qué criterio se puede asignar esto para calcular el deterioro? Ok. De hecho, hay muchos criterios de distribución. Lo que puedes usar para el tema de goodwill, por ejemplo, el primer criterio sería ver a qué negocio está relacionado.
De hecho, pues hay muchas compañías que se dedican a solamente comprar y adquirir negocios. Tendríamos que determinar este goodwill a qué negocios están, digamos, relacionadamente estrechos, y con ese criterio asignarlos ahí directamente. Ujú. Ok, gracias. Y otra pregunta que hacen, has hablado ahora que el enfoque tradicional usaba una sola proyección de flujos. Tú estás hablando ahora que puede haber un enfoque en que haya varias proyecciones con porcentajes de probabilidad, ¿no? Es lo que teníamos que entender aquí, ¿no? Correcto. De hecho, no es un enfoque nuevo. De hecho, la propia IES 36 te dice que hay dos enfoques. Uno es el tradicional, que es únicamente una serie de flujos, pero también te contempla el segundo enfoque, que es varias proyecciones. No es un cambio, no es una modificación ni nada, o sea, ya venía en la norma, solo que por el tema en este caso, como estamos ante incertidumbre, ya tenemos múltiples escenarios. Anteriormente no era necesario aplicar ese segundo enfoque. De hecho, todos aplicaban el primer enfoque porque es mucho más sencillo determinar. Ok. Y ahora puedes precisar un poquito más de lo que te referías al forward looking, porque aquí hemos estado usando el término forward looking más para el cálculo de la pérdida esperada. Aquí en deterioro de activos no financieros, no sé cómo aplica eso, ¿no? Correcto. De hecho, el forward looking que comentaba era un poco más acerca de revelación. Por ejemplo, ya ven que para determinar el impairment a nivel de instrumentos financieros tienes que usar un forward looking que se refiere a inputs de futuro, y estos inputs de futuro golpear los inputs históricos. Lo que dice la SEC a nivel disclosure, que es temas de revelaciones a nivel forward looking, lo que nos comenta es ya las revelaciones sobre hechos históricos, ya en este punto no es relevante. ¿Por qué? Porque los inversionistas, al ver tu información histórica, no se pueden dar una idea de cómo estás tú operando, qué medidas estás evaluando para seguir operando de aquí a corto plazo, mediano plazo. Entonces, la SEC lo que está haciendo es dar lineamientos para que las compañías respondan a ciertas preguntas, y respondiendo a estas preguntas, brindar una revelación mucho más hacia el futuro. Es decir, la revelación ya no debería ser histórica porque ya no sirve, debería ser más enfocada a mediano plazo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si esta compañía va a seguir operando, no va a seguir operando, y si va a seguir operando, de qué manera va a operar, a qué capacidad va a operar. Entonces, el tema de forward looking va más enfocado a ese punto de cómo revelo las temas de mitigación que está haciendo la compañía, pero para mediano plazo y largo plazo, ya no tanto de qué hizo el pasado. Perfecto, Jaime. Y la última pregunta. Mencionabas que la tasa recoge los riesgos, pero la tasa puede recoger todo tipo de riesgos, como por ejemplo la caída que voy a tener en ciertos contratos celebrados con clientes. De hecho, en el tema de contratos, ya estamos, digamos, enfocando un poco más al tema del activo por derecho de uso. En el tema de las caídas que va a haber a contratos, tendríamos que ver si esas caídas están documentadas o están pactadas en alguna enmienda, porque si ya están pactadas en una enmienda, pues sería muy sencillo proyectarlas. Pero hay caídas que no están cuantificadas o no están documentadas. Por ejemplo, el tema de, pues yo no hice ninguna enmienda, pero como no tengo flujo, no te voy a pagar. Eso de ahí sería un pasivo contingente, debido a que no estás pagando, te puede quitar el bien en cualquier momento. De hecho, tendrás que pagar quizás penalidades, multas, etcétera. Esos flujos también tendríamos que considerarlo. Entonces, va a depender mucho de qué situación estamos evaluando para ver todas las implicancias contables que podría devenir. Ujú. Muchas gracias, Jaime. José Carlos, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Bueno, ¿qué tal? realmente me siento muy complacido de haber contado con la presencia de ustedes. A nombre de Lipidez les agradezco. La juventud de ustedes es un tema que tienen todo el mundo por delante para seguir investigando y aprovechando. Les deseo todos los éxitos y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por su participación. Gracias, No, Carlos. Hasta luego. gracias, Gracias. Nos vemos. gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias.